gracias a OKRs University por invitarme a este espacio. Yo, Gutiérrez, soy de Colombia. Prácticamente estoy en Bogotá puntualmente. ¿Listo? Hoy puntualmente quiero contarles un poco de estas vivencias que tuve en, en una telco. Por ahí medio chivetearon el nombre, pero no puedo decirlo tanto. Pero bueno, es solo molestando. Listo, nada, les cuento un poquito y antes de comenzar yo creo que voy a hacer una advertencia puntual. La siguiente historia está basada en una historia real, hechos reales, los nombres y personajes y lugares han sido cambiados para proteger la identidad y las situaciones pues son pobres imitaciones y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Adicional es lo que cuento desde cómo lo viví, cómo yo vi que sucedió todo esto. ¿Listo? Para que lo tengamos un poquito claro por este lado. ¿Va? Listo. Entonces, vale, quiero contarles primero el contexto. Yo creo que el contexto es el que te tiene que dar un poquito más de luz de por qué alguien viene y habla sobre OKRs en el sector telco. Bueno, primero tenemos tres puntos gigantes que suceden aquí y es uno, pues era una compañía tradicional donde hizo varios intentos de aplicar prácticas ágiles, bien sea esos proyectos de, no, tenemos una iniciativa, vamos a intentar hacer esto, o por qué no utilizamos estas metodologías, Kanban, Safe, Lean, Agile, todo lo que hay en todo el panorama. Entonces partamos de ese hecho. Y poco a poco que la compañía comenzó a hacer todos esos experimentos, llegó un momento en que dijeron, oye, ya no más, stop, démonos un momentito y busquemos a alguien que nos cuente cómo carajo se aplican metodologías ágiles. Entonces contrataron una consultora externa donde vino y como que digamos en cierta forma les contó cómo deberían moverse, distribuirse, eh, convertirse a ese punto de madurez. ¿Listo? Entonces, hubo una nueva distribución de toda la compañía. La compañía cambió totalmente la distribución de cómo estaban enfocados. Las prácticas, digamos, las que en cierta forma fueron muy similares, algo que te propone como un mix de SAFe, de LES e incluso de metodologías como, bueno, no es un, como lo hace Spotify, que no es un modelo, pero bueno, eso es otra conversación. Entonces, listo, digamos que la distribución fue muy parecida, que nos pasamos a algo muy similar a Safe, que son trenes con equipos dentro, trenes que hacen foco a cualquier área, puede ser, qué sé yo, y tú, gente de pospago, prepago, terminales, comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se distribuyó de esta forma. Dentro de esos equipos hay otros equipos puntuales que es como el mini mundo, ¿sí? Y aquí obviamente existían unas pequeñas Agile Teams o equipos o células, como lo quieran llamar, donde realmente tenían a su Scrum Master, a su Product Owner, a su Dev Team y pues a nivel de tren lo acompañaba un Agile Coach a este tren, a uno o a varios trenes. ¿Listo? Entonces digamos que ese es el contexto de lo que pasó puntualmente. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero John, cuéntanos qué fue lo bueno que sucedió de haber hecho todo esto. Yo creo que lo bueno fue, rescato que hubo una mejor sincronización, ¿sí? El negocio y la operación se comenzaron a comprometer y en contribuir a los objetivos definidos por el comité directivo. Y aquí hay un paréntesis muy grande y es, yo creo que el llegar a aplicar, bien sea en no solo telco, en cualquier otro rubro, yo a veces pienso que si la dirección no está comprometida, en este caso el mismo CEO de la compañía está comprometido a que deberíamos meternos de lleno a esto, bien sea las prácticas que vayas a usar, en este caso también y aplicado al tema de OKR, los OKRs eran como la vía de comunicación, llamémoslo así, como el medio y no el fin de comunicación entre la estrategia y la operación. Entonces, los deseos, digámoslo, del comité directivo es, no sé, tenemos que subir de aquí a la siguiente iteración, tenemos que haber logrado una cantidad de AOPEX, CAPEX, lo que sea, mejores ingresos, whatever. Entonces, pues adicionalmente, aquí como lo mencioné, bueno, digamos que la sincronización existía, ¿no? Y voy a ir un poquito más adelante y para que vaya dando bien la luz, ¿no? Había una reorganización, que es la que les conté, o sea, se redistribuyó todos los equipos
Y aquí en este punto lo quiero decir es porque los deseos del comité operativo, del comité directivo se traslapaban se formaban en OKRs puntualmente. Ellos mismos decían, se sentaban en una sesión y decían, vamos a construir nuestros propios OKRs. ¿De aquí a cuánto? La iteración creo que también funcionaba. Y creo que lo puse un poquito en el tema de más ágiles. Una iteración corta, porque anteriormente proyectos quedaban 1 año, 2 años, 6 meses. Aquí dijimos, no, paren, stop, todos vamos a enfocarnos a que los objetivos que tiene la compañía se vean al menos en un trimestre. ¿Listo? Y de ahí comenzábamos a generar como la sinergia para generar ese pequeño cascadeo. Yo creo que por ahí lo han escuchado muchas veces de que cuando algo es en escalado, siempre tengo que generar un pequeño cascadeo de, listo, el área A, B, C, D, X o Y, cómo se va a comprometer para que eso suceda, ¿sí? Por ejemplo, el área de B2B, cómo se va a comprometer para que esos objetivos que quiere la compañía en esos 3 meses se logren, ¿sí? Y pueden construir sus propios OKRs y así sucesivamente hasta que llegaba a nivel de equipo, ¿sí? O sea, el área completamente de B2C se comprometía y todas las áreas que hacen parte de B2C o de B2B se comprometían puntualmente a decir, ok, listo, tú te estás enfocando en este objetivo, yo te voy a contribuir de esta manera para que sea un poco más claro. Más adelante se los voy a mostrar así como un ejemplo eh, que ya se puede mostrar para que no haya problema de copyright y toda esta cosa. Entonces, listo. Digamos que lo bueno fue eso, lo bueno fue la reorganización eh, y adicional que el talento escaso que había dentro de la compañía, digamos, que incluso Safe lo propone como una práctica que es las comunidades ¿qué? Los centros de excelencia, ya. Los centros de excelencia también se construyeron dentro de esta compañía, pues para poder generar ese escaso recurso, no llamemos recurso, esa escasa skills o habilidades que existía para algunas personas, pues se pudieran distribuir de alguna forma en la iteración que se tenía. ¿Listo? Y alcanzar la meta. Digamos que si era más ágil o no era más ágil, yo creo que lo que pasaba más que todo es que las iniciativas se enfocaban a algo puntual, ¿sí? Y pues se podía chequear un poco con menor cantidad de tiempo, ¿no? El alcance de tiempo no era tan mayor y se podía chequear así. ¿Listo? Básicamente, digamos que eso fue como lo bueno. Lo que no fue tan bueno, ya desde apuntándolo de lo que no me hizo sentido a mí un poco, es que había viejas costumbres que eran egos, jerarquía, presupuestos de áreas, y incluso en algunas áreas se decía, y aquí sí deberían usar OKRs también, o deberían conocer cuáles son los OKRs de la compañía en estos 3 meses. Y pasó muchas veces. Habían unas áreas que eran muy operativas, que no generaban o construían un producto o un desarrollo de alguna campaña, software, lo que sea. Y estas áreas las llamábamos como las áreas operativas, llamémoslo de esa forma, para no coger el nombre que realmente tenía. Y, por ejemplo, estas áreas nunca utilizaban OKRs. Entonces decíamos, en algún momento deberían tener OKRs, deberían tener sus propios OKRs. ¿Por qué? Porque hacen una operación que es todo el año lo mismo. Qué sé yo, digamos, un punto de cumplimiento de un área de nómina, por ejemplo. Cosas de ese estilo no tenían tanto sentido que estuvieran metidas en esto. Entonces, pues se preguntaron muchas veces como que, oye, ¿deberían utilizarlo? Algo que no fue tan bueno es que se demoró mucho en esa pregunta se respondiera. ¿Por qué? Porque al final nos dimos cuenta que en algún momento algunas áreas sí tenían que al menos saber cuál era el objetivo de la compañía en estos 3 meses. Si nuestro objetivo era hacer la mayor cantidad de ahorros, pues al menos deberíamos todos saber que nos tenemos que enfocar por ese lado y yo reevaluarme dentro de mi área para poder decir, ok, me reevalúo y digo, me voy a enfocar de esta forma para poder contribuir de alguna manera. Es básicamente lo que sucedía. Entonces, obviamente las jerarquías, como se los contaba, siempre son arraigadas, ya que en la redistribución hubo mucha gente que decía que no, es que yo era el gerente del área X, Y, Z y ahora ya no lo soy, y ahora voy a ser el líder de un tren, el líder de un PO o lo que sea.
me estás dañando mi ego. Entonces, digamos que eso, a eso me refiero con el punto de jerarquías y egos, que no era tan bueno porque pues son temas que siempre van a arraigarse y digamos que independiente de cualquier framework de escalamiento que intentes aplicar en cualquier compañía, pues siempre va a haber, se aplana un poco más la curva de jerarquía, pero no del todo. Y por último, de ahí de ese punto, los presupuestos de áreas que aún así se mantenían. Y yo creo que aquí es un para y stop de decir, oiga, no puede suceder que alguien ponga de prioridad su proyecto versus lo que el objetivo que quiere la compañía. No tiene sentido eso. Entonces, creo que no era lo que tan bueno, porque todavía se mantenía mucho de estos temas de presupuestos. Eso por ese lado. Otra cosa que no fue tan bueno fue la pregunta de, bueno, ya tenemos OKRs, ya estamos teniendo este cascadeo, ya estamos teniendo una sincronización de cómo hablamos entre todos, pero ¿cómo lo mido realmente? Entonces, yo siempre pasaba la misma pregunta, y bueno, ¿y qué pasa si no cumplo ese key result? Pues no pasa nada, tú quedaste mal y chao. Y tal vez la siguiente iteración vas a tener que ponerte la meta más arriba. Entonces, el no poderlo medir y tener algo tan, llamémoslo, tangible de la medición, pues generaba un poquito de que no fuera tan bueno. Porque pasaban estas preguntas y, no, es que yo me comprometí a que iba a mejorar el NPS o el EPNPS, ENPS, ENPS, en un 3% y solo logré 2. Entonces, no pasa nada, me pongo la meta para el siguiente o qué. Entonces, como que no habían no se resolvían esas preguntas que en cierta forma yo creo que de alguna manera las compañías deberían tratar de ponerle un poco más de foco. Adicional, que pasaban cosas como, es que este KR yo me comprometí a hacer, no sé, traer X cantidad de dinero, no sé, 1.000 millones, y yo lo voy en 80 millones. ¿Qué hago? ¿Lo puedo cambiar a la mitad de la iteración o no lo debería cambiar? Entonces, digamos que esas preguntas no se respondían tan fácilmente. Siempre había como el que pasaría, sí, sí. Entonces, digamos que el cómo medirlo, y ya les voy a contar un poco más adelante cómo era una de estas prácticas que se utilizaba. Y por último, algo que no fue tan bueno fue el tema de la teoría versus la práctica. Todos sabemos que, bueno, cuando me cuentan un curso, una certificación, me cuentan todo con todo el papel de la teoría y me decían, ok, listo, tú tienes que aplicar A, B, C, D y chulea, chulea. Yo creo que a veces seguir al pie de la letra la teoría de los OKR no era tan bueno y lo voy a poner en este contexto. Muchas veces de que te dicen no pongas un objetivo tan grande o no detalles tanto el KR sea fácil de leer, fácil de entender. Pasaba que en algunas sesiones, y ya les cuento los temas de las sesiones, pasaba que, por ejemplo, no era claro para un sponsor realmente el KR. Si tú me estabas diciendo, no, es que yo lo que voy a hacer es aumentar el proyecto lo voy a llevar al 80% en esta iteración. Pero el proyecto, ¿qué es realmente? ¿Qué valor me da? ¿Sí? O sea, como que explícamelo un poquito más. Entonces nos pasó, y más adelante se los muestro para que se vean, pues nos pasó que tocó como adaptar más el tema de la metodología o el cómo describo el KR en un formato un poco más legible para que lo pudiera entender alguien, donde pues tuviera obviamente, de dónde parto, a dónde voy y qué quiero realmente hacer. Y obviamente aquí pasaron mil cosas que ya se las voy a contar adicional, que por ejemplo, siempre hay un tema de que uno itera y golpea siempre en todo lado porque no es tan fácil entenderlo para alguna gente. Entonces pasaba que, por ejemplo, si yo hacía mis OKRs de mi unidad ágil, yo ponía todo en formato de como yo lo entendía. Ejemplo fácil para entender de todos es un área de TI. Un área de TI decía, no, pues es que yo necesito, qué sé yo, mejorar mi infraestructura en tanto por ciento y ya. Eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer la migración de tal cosa, de tal sistema legacy o lo que sea, y ya. Y cuando se hacía una especie como de feedback, llamémoslo de esta forma, de sponsors, incluso del CEO,
pues decía, bueno, ¿y eso en qué valor me traduce a mí en plata? ¿O en qué me aporta a mí? Entonces era muy difícil que una persona que es muy técnica le escribiera de alguna forma en qué valor le aportaba a la compañía el KR que se estaba comprometiendo. Entonces, para que se den cuenta, hay varios tipsitos que pueden ir teniendo en cuenta y que deben de tener como presente cuando se esté aplicando esto. ¿Listo? Pasemos un poquito más adelante. Cuando les conté un poquito que era muy similar a Safe, algo que nos dimos cuenta y es que la parte, llamémoslo estratégica de la compañía, se dedicaba a crear sus OKRs, sus temas estratégicos, los construía como OKRs y hacía el cascadeo hasta nivel de trenes. Incluso los mismos trenes en las unidades ágiles, llamémoslos las células, lo que generaban sus mismos OKRs y estos OKRs iban acompañados de una iniciativa, normalmente. ¿Por qué? Porque yo podía decir, listo, yo quiero hacer, qué sé yo, eh, mejorar el NPS. Listo, si yo voy a mejorar el NPS, pero es de mi área, que es mi área comercial, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues debo tener alguna iniciativa que de alguna forma apalanque eso. Si yo quiero generar más ingresos a nivel bueno, llamamos, digamos, traer nuevos clientes, llamémoslo de esa forma, desde el lado de pospago y prepago, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues tienes que mirar qué iniciativa vas a hacer. No, es que vamos a hacer, qué sé yo, viene el Día de las Madres, vamos a hacer una campaña del Día de las Madres, por ende, esto tiene que ir como una iniciativa prioritaria. Eso se transformaba más o menos, digamos, las, eh, las iniciativas, si lo querían hacer símil a una épica, en cierta forma, ¿sí? Yo lo pensaría más en un feature porque la cantidad de tiempo que demora en ejecutarse. Y adicionalmente de ahí se basaban los equipos para comenzar a construir, tanto los pro owner a construir su backlog o a refinar su backlog y construir sus historias de usuario y posteriormente pues que los equipos cogieran historias de usuario, se comprometieran y hicieran su ejecución. ¿Listo? Hasta ahí creo que no sé si hay alguna pregunta, igual si alguien tiene alguna pregunta levanta la mano, no problema. ¿Listo? Similar también en Safe, incluso lo cuenta Safe, es que cómo lo medía, por allá les estaba contando, y era cómo medirlo, sino cómo ir mirando qué tan cerca está el KR o qué tan lejos está el KR. Algo que utilizamos fue algo muy parecido a esto, donde está el objetivo puntualmente, ¿sí? Los key results, si quiero incrementar el, el mercado de 75 en 18 meses, lo que sea, y cada Q cuánto lo estaba haciendo. Aquí obviamente eran los Q hasta 3 Qs, pero lo llevamos un poco más al detalle. Partíamos estos Qs en las iteraciones que había. Por ejemplo, la cantidad de iteraciones en los sprints normalmente duraban una semana. Entonces, cada sprint se veía qué tanto se iba avanzando, tanto a nivel de KR, bien sea a nivel de célula y adicional a nivel de tren, cosa que había una, llamémoslo como una forma holística completa de visualizar qué tanto estaba avanzando ese KR y si había algún KR en peligro para decir, oye, o nos enfocamos en arreglar esto o no lo hacemos o qué sé yo, ¿sí? Démosle una solución. Esto obviamente no se llevaba, y ahí hay otro achievement más de decir que no era tan bueno, no había una herramienta clara para esto. Yo creo que independiente de la herramienta, es una que les dé la información y que les sirva, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo comprar la herramienta más tenaz que haya, pero puedo también tener un Excel, pero lo que importa ahí es la operatividad, qué tanto me desgasto haciendo y teniendo esa información. Eso es algo que también hay como que no fue tan bacano, digamos de esta forma, no fue tan bueno puntualmente. ¿Listo? Y adicional, digamos, cómo lo observábamos, y aquí voy a apuntar un poquito de qué sucedía, y era cosas como, obviamente nos tuvimos que reorganizar, obviamente tuvieron que salir nuevas sesiones, y aquí se utilizó algo muy de lo que sucede en LES, creo que por ahí alguien ha escuchado un término que es el QBR memo, o el QBR, y ya les cuento el memo para qué era. El QBR era una sesión donde se sentaba todas las personas, el CEO, todos los sponsors, incluso todos los llamémoslos líder de cada una de las de los trenes, a comenzar a co-crear qué debería suceder en esta siguiente iteración. De aquí a 3 meses, cuál debería ser el foco de cada uno de ellos. Obviamente, y aquí como se los conté anteriormente, existía, llamemos, lo que la compañía deseaba, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, es un ejemplo que nunca salió a la luz, pero sí es real, donde, por ejemplo, aquí decían superar la meta de ingresos. Ok, listo. Pero la dirección, ¿cómo lo aportaba? Esa dirección, en esto es una dirección de B2C, creo que era. Y cómo lo aportaba, bueno, pues yo tengo que superar las metas de ingresos, puedo mantenerla igual o la cambio. Eso es algo que también no funciona tan bien porque muchos sponsors o líderes no entendían claramente que el objetivo también debería ser, no debería ser copiar, pegar, sino debería ser qué objetivo me voy a poner yo como área, ¿no? Era un poquito difícil entender eso, pero se iteraba poco a poco. Adicionalmente, entonces, lo que la dirección aportaba y lo que los KRs que le pegaban a ese, desde esta área puntualmente, ¿sí? Lo puse así como la compañía, la dirección y el área. Lo puse de esta forma, ¿por qué? Porque aquí era cuando comenzábamos a hacer esa co-creación junto con los líderes de cada una de las unidades ágiles de los trenes, llamémoslo de esta forma, y entonces pasaban cosas como incrementar en X porcentaje de nuestros clientes, cumplir los ingresos del segmento en tanta plata, llegando a tanta plata, lograr más recargas en tanto de presupuesto, mantener el NPS, ¿sí? Y algo que nos sirvió, y es lo que les estaba contando anteriormente, es este pedacito de acá que, por ejemplo, la mayoría de los KR se decían de esta forma, lograr una participación de ingresos de X porcentaje, pasando de X a tanto. Incluso a veces ponía mucho detalle, que si ustedes lo recuerdan y lo han visto ¿qué? En su teoría es que pues, sobran como palabras en cierta forma. Pero esto era lo que les quería decir de lo que le funcionaba a la empresa. ¿Por qué? Porque le daba más sentido, ¿sí? Y no generaba como tanto, es que tengo que preguntarte y volverte que me des el contexto para acordarme. Entonces, como es una empresa muy grande, pues también genera ese problema. Para que lo tengan ahí en cuenta que realmente la metodología debería adaptarse a la empresa y no al contrario. ¿Listo? Entonces, esto pasaba en esa sesión de QBR, donde se generaba como esa co-creación y posteriormente, desde cada una de las áreas, generaban llamémoslo como su planeación grupal, como pay planning, si lo quieren ver con comparativa de SAFe. Y ya te voy a darle Pilar. Cuéntame. No te escucho si algo. O, ¿aló? Bueno, mientras Pilar arregla su tema que levantó la manito. Pero bueno, mientras arregla el problema de sonido, les sigo contando este cuento. Entonces, posteriormente, llamémoslo ese PI o esa planeación o Big Room Planning, si lo ven por ahí en LES o creo que es en LES, si no estoy mal, que se ve, ese Big Room Planning se utilizaba para qué? Para comenzar a planearme qué voy a ejecutar, cómo me voy a comer esos OKRs, cómo me los voy a poner, en qué iniciativas voy a contribuir para que le den algún apoyo a esas OKRs. ¿Listo? Eso es lo que pasaba puntualmente. Y de ahí sucedía, obviamente, la revisión cada mes de qué tanto íbamos avanzando en los OKRs y posteriormente, cuando se termina el trimestre, había una sesión donde se hacía como oiga, ¿cuál fue lo ganador de todos esos objetivos y si los lograste o no los lograste? ¿Listo? Adicional, antes de que pasara la planeación, hay una sesión muy pequeña y corta que era como la que les contaba, que era como ese feedback donde la área, el tren, se enfocaba en decir, ok, estos son mis OKRs, voy a contárselos a sponsors directivos y ellos me van a dar un feedback adicional. Eso pasaba en una sesión donde se habilitaba para poder hacer eso, cosa que hubiera como esa transparencia y claridad de que, oiga, sí, comprométase un poquito más, puedes subir la meta, puedes bajarla, oye, pero ten en cuenta y esto cómo le pega a... Entonces habían esas conversaciones que tal vez eran antes un poco más complejas de hacer. Entonces, eso generaba mucho valor. Creo que también lo pondría en lo bueno. Y así es como normalmente funcionaba. Obviamente, y yo creo que aquí algunas cosas que también hay que tener en cuenta y es la capacitación.
de las áreas o capacitar muy constantemente y acompañarlos y cuestionarlos mucho sobre los OKRs, como se los colocaban. ¿Por qué? Porque pasaban como cosas como esto es una iniciativa, no un KR, esto no es realmente un KR, esto es como un KPI. Entonces se generaba ese ruido y algo que funcionó mucho fue capacitar a las personas puntualmente con sesiones que yo, por ejemplo, hice una con el equipo que tuve, el último equipo que tuve, que fue, por ejemplo, les conté otra vez los conceptos de OKRs muy definidos, me basé en incluso por ahí cosas y material que he visto que es de uno que me pareció muy bonito y es como todos los verbos que puede utilizar para un KR y en dónde lo debería utilizar, por ejemplo, si es ingresos, si es ingresos, egresos, si es un proyecto, pues se los dejo compartido en el material que por ahí sé quién lo compartió, un queridísimo amigo de la comunidad. Entonces, sí, llamémoslo ese proceso de evangelización, tienes toda la razón, Pilar, esa era la palabra. Entonces, eso sí hay que hacerlo, sí o sí. Lo que pasa es que a veces puede ser un poco dispendioso y incluso dijimos, pues como está todo este boom de la inteligencia artificial, dijimos, oye, ¿por qué no podemos utilizar algo de inteligencia artificial a ver si nos ayuda y nos aclara por dónde debería ser el camino? Y pasó algo muy parecido a esto, ¿sí? Le preguntamos a un chat GPT, oye, queremos hacer modernización y eficiencia de un data center, ¿qué KR nos propondrías? Entonces salieron cosas como esta, obtener eficiencias en un total de tanta plata, en el data center del año tal, identificando y aplicando mejoras operativas, cosas de ese estilo. Y esto se llevó a una sesión de discusión junto con, bueno, hay una sesión puntual y creo que ya se las explico cuál era. Sí, todos los equipos definen sus propios OKRs, pero que le contribuyan al objetivo puntual. O sea, veámoslo este cascadeo como es, yo me planteo mi objetivo, el área A se plantea su objetivo que contribuye de alguna forma a que yo logre esto como compañía y así sucesivamente hasta que llegue a nivel de equipo para que contribuya. Listo, perdón que me dice. ¿Y qué pasó? Bueno, entonces puntualmente utilizamos un poquito de ChatGPT en algunos sitios donde nos llevamos esto como insumo para comenzar a discutir en una sesión que le llamamos como la PO5 o la sincronización de los Product Owners, donde estaba el líder del tren, los Product Owners y incluso también estaban los Scrum Master y yo también ahí liderando y llevamos a discutir si realmente esto tenía sentido, si aplica más hacia acá o se va más hacia allá, no es lo que quiero, porque digamos que la meta o como que yo me propongo hasta dónde quiero llegar. Eso es lo que puntualmente fue. Y yo creo que ya nos va cogiendo. Me dices cuánto tenemos de tiempo, cuánto nos queda. Es que ya hablé mucho. Estamos en el tiempo. Perfecto. Estamos sobre el tiempo, listo, vale, perfecto. Entonces, mm, aquí algo que quería pues, compartirles, adicional de cómo sucedió en toda la compañía, así, como lo cuento y de cómo lo viví. Algo que también nos sirve muchísimo, yo creo que algo que sí funciona es el investigar más. Yo creo que todos hemos conocido el libro de Mide lo que importa de John Deere. Eso es súper básico, mucha gente lo estábamos tratando de compartir dentro de toda la organización, apoyándonos de nuestra comunidad local de agilidad, ¿sí? Comunidades de práctica. También las comunidades externas, creo que se los recomiendo un montón. Apóyense mucho de las comunidades, bien sea las comunidades de agilidad locales de su país o las de Latinoamérica, o si es la de otro país, va, pregúntele y verá que ya le dan la respuesta. Este bloque me parece muy bueno, el de Cristal, que es de Cristian Arias. Incluso él publicó un cosito que le estaba contando ahorita, lo del tema de los verbos, me pareció súper genial. Llévenselo a sus equipos y verán que cuando lo lleven, eso la gente dice, oye, wow, sí, no había pensado. Incluso lo utilizaban. Venga, si quiero definir un KR para aprendizaje, ¿cómo lo pongo? Pues este es el verbo, pues, utilicemos esto a ver si me suena más chévere. ¿Sí? Y obviamente, pues también se pueden apoyar también con la comunidad o lo que tengan en OKRs University, yo creo. ¿Sí? Y ya para ir redondeando, que quiero que vayamos a las preguntas, porque sé que pueden haber muchas. Yo les diría que para concluir todo esto,
Eh, la metodología, pues obviamente se debe adaptar a la compañía y no al revés. Esto sí debe suceder, no debería pasar al contrario. Y muchas veces nos pasó porque incluso teníamos que cuestionar si realmente la cantidad del tiempo del sprint era válido, el KR si tenía sentido, daba valor, no aportaba, se podía trazar, no se podía trazar, y cómo lo mido y quién lo va a medir y por quién es el responsable de llevar el seguimiento del OKR o el KR y por qué el PO, si el PO no puede, no tiene tiempo. Entonces yo creo que hay que adaptar la metodología lo más fácil para la gente y no al contrario, no generar como ese lastre. Adicional, lo que yo siempre he dicho es lo que no te aporte, no lo hagas, sea un evento, una medición, una práctica, va muy de la mano con lo anterior. Si, por ejemplo, revisar la práctica puntual que pasó, y estas sí se las cuento como la anécdota que pasó, en un equipo pasaba muy similar que era un líder de una unidad ágil y de un tren, y él siempre tenía sesiones de sincronización con su sponsor. Y digamos que el modelo operativo, la metodología como la se implementó de esta consultora, se quiso decir, oye, cada mes genera una review, como un monthly o como la review mensual de mirar cómo vas con tus objetivos, cómo va el tren. Y varias veces el líder me dijo como, oye, John, la verdad, no sé si deberíamos hacer esto porque pues él no tiene agenda, está súper ocupado, yo ya pasé con él y le dije, ¿por cada cuánto te reúnes? No, yo me reúno cada semana. Listo, si te reúnes cada semana, ¿y qué hablan esa semana? No, hablamos de cómo va, qué es lo que viene, qué estamos viendo, que hay que poner cuidado. Pues es lo mismo que el Monly, solo que los participantes es más. Entonces, no hagas Monly, ya. Si ya está teniendo una sincronización, ahora, si él necesita un detalle mayor, pues llévate a tu equipo o busca un espacio mayor para poderlo hacer, pero solo como a hot, o sea, si lo necesito, si no, pues no tiene sentido. Y a eso es a lo que voy. Yo creo que lo que no aporte, pues no lo hagan, ya sea un evento, una medición, una práctica. Aquí súper importante el tema de mediciones, no midan por medir, no midan lo que les realmente importa, como dice el libro, y que les dé valor, ¿sí? O sea, que con esa medición tengan algo. Porque nos pasó igual. Los OKR se medían en una herramienta por allá que tocaba subir y después casi nadie lo veía. Entonces decía uno, bueno, ¿y por qué no lo están viendo? Solo los veían las pocas personas interesadas, ¿sí? Como los sponsors o un director que está importante, pero pasaba muy siguiendo eso. Entonces, tengamos en cuenta que lo que no nos aporte no nos funciona. Es un caso grosso modo. Adicional, por ejemplo, nos pasaba muy similar que había sesiones, la sesión del QBR se estaba volviendo repetitiva, siempre viendo lo mismo, siempre viendo lo mismo, no hacíamos algo diferente. Eso genera desgaste y hay que escuchar al cliente, que es realmente los que lo están ejecutando, los líderes, los equipos, para decir, oye, no tiene sentido que lo hagamos por ahí. ¿Listo? Y obviamente, vuelvo y les reitero, capaciten a todos, vuelvan a reforzar siempre el conocimiento, no lo dejen quieto porque ya les di una charla de OKRs, yo ya vine y les conté y les pasé la herramienta, cómo tienen que poner los OKRs, no lo dejen ahí porque no tiene sentido, eso no va a servir. Y obviamente que todos hablen un mismo lenguaje, un mismo idioma, como lo que me pasó con este agente de TI, que no era claro para un CEO cómo contarle de qué se debe beneficiar si yo voy a, por ejemplo, hacer lo que vamos a mandar toda la nube y nos va a salir más barato, pero no se lo cuentan así, no, vamos a mandar toda la nube, tenemos que hacer el 100% de migración a la nube. Ok, pero eso qué me trae valor a mí como CEO, ¿sí? Además, si lo cuentas como, o sea, pones el KR, migración a la nube para poder obtener el ahorro de tanto plata. Ah, ya me estás hablando que me estás ahorrando algo, me estoy ahorrando plata, perfecto. Como que hablar ese mismo lenguaje. ¿Listo? Yo creo que eso es como lo que concluyo.